En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, San Juan de la Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. Vamos a seguir con el Padre Nuestro, la siguiente petición, en que rezamos, perdónanos nuestras deudas. Y bueno, aquí en versiones más recientes, a veces escuchamos otras palabras, otras traducciones de esta petición. En el latín referimos a debita nostra. Entonces, literalmente la palabra deuda sí es correcta. Y vamos a considerar un poco por qué es mejor esta palabra que otras versiones, ¿no? Porque pues tiene sentido cuando decimos ofensas, ¿no? Aún San Lucas en su Evangelio dice, tiene la palabra pecado, ¿okay? Pero esa es la palabra que más corresponde con la versión latina. Entonces, ¿qué estamos pidiendo en esta petición? Varias cosas. Primero, estamos pidiendo conocimiento de nuestros propios pecados, ¿okay? Porque a veces ni sabemos todo lo que hacemos de mal, o todo lo que pues no es tan perfecto como debería de ser. En el oficio divino, a veces en una de las horas del breviario, hay una antífona en que rezamos de que Dios líbranos de los pecados ocultos, porque a veces ofendemos aún sin saber. Obviamente, para tener toda la culpa para un pecado grave, solo puede ser gravemente culpable para la persona que lo hace, haciéndolo a sabiendas. Entonces es imposible cometer un pecado mortal sin saber. ¿Okay? Hay unas distinciones, porque hay cosas que pues es imposible o casi imposible que uno no sepa. No podemos decir que nadie me dijo que homicidio es pecaminoso, porque es de la ley natural. Pero hay otras cosas que son más sutiles y sí necesitamos que alguien nos dice. Por ejemplo, es muy común hoy en día de que mucha gente no está enterada del mal de ciertos actos. Entonces yo creo que poca gente hoy en día entiende que es pecado grave faltar a misa en domingo o día de precepto. ¿Okay? Y digo eso porque es común escuchar personas que pues en el transcurso de su confesión menciona, y he faltado algunas veces a misa. ¿Y cuántas veces? Pues casi todos. Y tengo que preguntar, y si sabes que cada vez que faltas a misa es un pecado gravísimo, uno de los peores realmente, porque es tan fácil cumplir. Entonces es posible que uno no tenga culpa grave de eso porque han sido formados mal. También es muy común hoy en día de que personas no saben que el uso de anticonceptivos es gravemente pecaminoso.
por falta de formación. Pero aún en estos casos, objetivamente, si entendemos lo que es el pecado, objetivamente, ese acto sigue siendo mal, sigue siendo un desorden en el mundo, algo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de que no tenemos toda la culpa por ignorancia o falta de conocimiento, sí debemos de preocuparnos, por estar contribuyendo a ese desorden en el mundo. Entonces no tiene sentido decir, hubiera sido mejor no haber aprendido nada de Dios, estaría libre de hacer lo que quiera porque no hubiera sabido que es pecado. Pero eso no es entender bien qué es el pecado. Lo hemos dicho muchas veces, de que la moralidad no es simplemente una lista con que necesitamos cumplir, sino es la naturaleza de la creación, según el Creador, como el Creador hizo todo. Entonces debemos de tener el gran deseo de cumplir con la voluntad de Dios en todo, hasta lo más mínimo. Por eso podemos hablar de pecados ocultos o desconocidos. Son las cosas malas que hacemos, y aunque no tenemos toda la culpa, de todos modos queremos ser perfectos. Entonces queremos que Dios nos haga saber los sentidos en que podemos mejorar. Que luego, después de conocer, pedimos el verdadero arrepentimiento y penitencia. Porque pues tenemos algunos motivos para pedir para arrepentirnos. Debemos de considerar primero la iniquidad del pecado. Esto tiene que ver con lo que acabo de decir. ¿Qué es el pecado? ¿Es simplemente no cumplir con el contrato? No. Si Dios fuera así, nuestra religión sería algo ridículo. Pero si entendemos, regresando por ejemplo a Edén, y consideramos el primer pecado, y como Dios dio todo a Adán y Eva, con solamente una restricción, un solo mandamiento, y aparte de eso, pues vivían en paraíso, perfección. Ahí empezamos a entender un poco más la malicia del pecado, porque nos estamos poniendo rebeldes contra Dios, contra un ser que solamente ha sido bondadoso con nosotros, que nos ha dado todo, que nos sostiene en vida y aún nos da poder a nuestra voluntad para poder elegir libremente aun cuando decidimos pecar. ¿Por qué? Porque quiere que lo amemos, entonces tiene que darnos esta libertad. También cuando pecamos, estamos poniéndonos en el servicio del demonio. El príncipe del mundo que está en esta lucha constante contra Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: quien peca se hace esclavo del pecado. Entonces no es solamente una vez y ya, yo merezco esta indulgencia, pero ya no más. No, contribuimos al mal en el mundo, aunque sea por un pecado muy leve. Estamos como, si imaginamos una guerra, y estamos tratando de defender nuestro país, luego también tengo un negocio que vende balas, y como pienso, pues yo necesito un poco de dinero, voy a vender algunas balas, no tantas, al enemigo.
¿okay? Y luego con esas, mata a mis compañeros. Así hacemos cada vez que pecamos. Estamos ayudando al enemigo. ¿Okay? Y contribuimos a nuestra propia tristeza. ¿Okay? Entonces esa es una buena meditación también, porque muchas veces, o casi siempre, cuando pecamos, pensamos, pues yo quiero un poquito de placer. Ya ha sido difícil mi lucha para el bien, normalmente soy buena persona, no hago tanto mal, solamente pues miento todo el tiempo y peleo con mis vecinos y murmuro contra otras personas, pero nunca he matado a nadie. ¿Okay? Pero si entendemos el pecado, como ya les mencioné, de romper con el orden debido en el universo, y nuestra felicidad consiste en perseguir y conseguir el bien supremo, mientras metemos más mal, más desorden, estamos complicando realmente la posibilidad de conseguir la felicidad que buscamos. Entonces cada pecado nos hace más tristes, aunque no parezca en el momento, porque estamos contentos si estamos cometiendo gula, estamos contentos mientras pues estamos gustando la comida en la boca, pero ya cuando baja y empieza el dolor de estómago, entonces ya paramos de ser contentos y empezamos a sentir más tristes. ¿Okay? Y la analogía es igual en todo el lado espiritual. ¿Okay? Es interesante de que Dios pone en la misma naturaleza física esos reflejos de lo que pasa naturalmente en el mundo espiritual. ¿Okay? Por eso San Pablo dice en la carta a los Romanos, que está hablando de cómo todos tienen acceso a Dios. ¿Okay? Por el mundo, por la creación, han percibido a Dios, pero por sus pasiones desordenadas han cambiado la imagen de Dios para la imagen de criaturas, y van a recibir el castigo de sus vicios en su propia carne. ¿Okay? Entonces, el castigo está ahí, no tenemos que esperar hasta el infierno. Pero sí hay eso también, y el santo temor de Dios nos hace pues pensar en eso, considerar el fin y darnos cuenta de que pues tal vez pienso que hoy peco, mañana me arrepiento, pero no hay nada de seguridad que habrá mañana y que mañana tendrá la oportunidad de confesar. Entonces necesitamos aprovechar de las gracias que nos están ofrecidas en cada momento, no posponiendo nuestra conversión, porque vamos a estar muy renegados, ¿okay? Y tristes cuando nos damos cuenta de que ya no hay. Una historia que ilustra eso. Estaba al otro lado de la ciudad, y aquí las religiosas en la Santísima Trinidad nos llaman muchas veces para atender a los enfermos, que muchas veces voy. Me llamaron para pedir que atendiera una persona ya agonizando, y estuve al otro lado de la ciudad cenando con alguien. Entonces comenté a la religiosa: sí voy, pero voy a tardar mínimo 20 minutos. ¿Okay? Si hay alguien más cerca que puede ir, mejor. Entonces esperé unos momentos mandé un mensaje, traté de buscar a alguien más cerca, pero al no encontrarlo inmediatamente fui.
Y al llegar al hospital, pregunté para ese enfermo y la religiosa me dijo que apenas había muerto hace 5 minutos. ¿Okay? Entonces fui a donde estaba el cadáver y le di los sacramentos bajo condición, porque no sabemos en qué momento sale realmente el alma del cuerpo. Y estaba su esposa y me contó de que era una persona muy mala, de que siempre renegado de Dios, nunca iba a misa, siempre resistía, y de que en la última semana el sacerdote había venido 3 veces y lo rechazó. ¿Sí? Diciendo todavía no, porque tenía ese concepto, ¿no? Pues al último. El último fue 5 minutos tarde. ¿Okay? Entonces, esta ilustra muy bien, ¿no? De que pues podemos hacer todos los planes que queremos, ¿no? Pero como vivimos es más probablemente como vamos a morir. Y si Dios conceda gracias de arrepentimiento, que son gran milagros, conversiones en el último momento, pero no hay nada garantizado. ¿Okay? Entonces, mejor que ya aprovechemos el momento para pedir perdón y vivir por Dios, porque si las penas, que el catecismo dice de que, por ejemplo, los milagros que hacía Jesús en la tierra, de curar los mudos, sordos, ciegos, codos, que todas esas dolencias o enfermedades también tienen un significado espiritual, ¿okay? Que todos cuando pecamos nos hacemos ciegos porque no podemos ver las cosas como son realmente. ¿Okay? Somos sordos porque pues no escuchamos la voz de Dios. ¿Okay? Somos mudos porque no podemos alabar a Dios ni decir la verdad. ¿Okay? Somos codos porque pues no podemos hacer ninguna acción buena si no tenemos la gracia de Dios. ¿Okay? Entonces, son los efectos en esta vida del pecado. ¿Okay? Y aún por causa del pecado original. ¿Okay? Porque si han visto un bautismo en nuestro rito tradicional, ¿okay? Esto sale a la luz muy claramente, ¿okay? Porque abrimos los sentidos del bebé, ¿okay? Le ponemos sal en la boca, ¿okay? Saliva en los oídos y en la nariz, lo ungimos con el óleo santo, ¿okay? Para que vea, para que escuche, etc. Y hacemos lo mismo, ¿okay? Cuando administramos extrema unción. Algo que es muy hermoso del rito tradicional, que la unción normalmente es para todos los sentidos. ¿Por qué? Porque han contribuido a todos nuestros pecados. Y ahora en el último momento, cuando muchas veces la persona está sufriendo, pues queremos que participen en la purificación para que puedan luego participar en el premio de la gloria. ¿Okay? Ok, entonces, ¿por qué decimos deudas? ¿Okay? ¿Qué debemos de entender por esta palabra deuda? Una cosa que no debemos de entender es que Dios nos libra de los deberes que tenemos. No estamos pidiendo que nos libre del deber de rendir culto o obedecer a Dios. Que cosas que, especialmente cuando estamos en pecado, pensamos que son difíciles.
¿Okay? Esos deberes, esas deudas son necesarias para salvarnos. Y es realmente, es un deber en el sentido de que respirar y comer es un deber. ¿Okay? No vamos a pedir que Dios nos libre del deber de respirar, porque morimos sin hacer eso. ¿Okay? No pedimos dispensa de las obligaciones que tenemos para con Dios, pero sí pedimos que nos libre de los pecados y las ataduras de pecado, ¿okay? A las cuales queremos sujetos, y que podamos satisfacer. Es decir, sabiendo que los pecados han dejado su huella en nosotros y en el mundo, queremos también borrar eso, reparar el daño que hemos hecho. ¿Okay? Otra cosa para meditar cuando hacen su examen de conciencia, ¿okay? Que contribuye a su dolor y propósito de enmienda. Yo tengo deber de reparar lo más que pueda todo el mal que yo he puesto en el mundo. El mundo que Dios hizo bueno, yo he corrompido por mi maldad. Entonces, ¿qué voy a hacer para arreglar eso? Y quiero seguir como acumulando más deudas hacia Dios cuando ya la deuda es infinita. No, por favor. No somos aptos para pagar nada, ¿okay? Porque la deuda también corresponde al valor o la dignidad de la persona ofendida. ¿Okay? Entonces la analogía es como si ofendemos a un gobernante, por ejemplo. Si peleamos, ¿no? O intentamos contra su vida, pues hay mayor castigo, ¿no? Porque es un crimen político también por la posición que tiene esa persona. Igual en derecho canónico. ¿Saben qué? Si tocas al Santo Padre con violencia, es una excomunicación lete sentencia. Y antes era para cualquier clérigo de cometer violencia contra un ministro de la iglesia. ¿Okay? Entonces, la ofensa es peor según la dignidad de la persona. Que ahora, con una persona infinita, la deuda también es infinita. ¿Okay? Entonces, es imposible que paguemos nosotros. Por eso decimos que la encarnación, secundum quid, fue necesaria. ¿Okay? Dios hubiera podido inventar otras maneras, pero fue la manera más apta porque Dios es el único que puede pagar esa deuda. ¿Okay? La parábola, si se acuerdan de la parábola del deudor, ¿no? Que pues el rey o el señor está haciendo cuentas con todos sus empleados, ¿okay? Y hay uno que le debe 10,000 talentos, ¿okay? Entonces dice que ahora te voy a vender y toda tu familia, ¿okay? Y luego él ruega a su amo, ¿no? que perdonara. Y entonces cancela toda la deuda. Pero ese mismo serviente saliendo de allí encuentra a alguien que le debe 100, mucho menos. Entonces lo mete en la cárcel, ¿okay? No tiene nada de misericordia y todos los demás están escandalizados, ¿okay? Y llega a la atención al dueño, ¿okay? Que está muy enojado, diciendo que yo te perdoné, ¿okay? Tantas veces más y no pudiste tener un poquito de misericordia con el otro serviente. Entonces, en esta petición, ¿okay? Vamos a llegar a eso, pero
pedimos a Dios que nos perdone nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es muy fuerte. Y vale la pena rezar eso con mucha atención, porque tal vez no queremos decir eso, si no estamos tan generosos con el perdón, ¿no? Tal vez les he contado, creo que sí, una historia famosa de la Revolución Francesa, cuando había una batalla en la zona del Vendée, que era una zona muy católica, y allí los republicanos habían tratado a la gente horriblemente, ¿no? Habían matado tantas personas, aún como quitando bebés del vientre de sus mamás y cosas horribles, ¿no? Entonces tenían mucha razón para estar muy enojados, querer venganza contra ellos. Entonces empiezan la batalla y los católicos están por ganar. Y les llega la furia, ¿okay? Por todo lo que han sufrido. Entonces dicen, ya, vengámonos, ¿no? Vamos a tener la retribución. Okay, y salen para atacar, para un masacre. Y un general dice, esperen, antes de hacer lo que piensan hacer, yo creo que debemos de rezar un Padre Nuestro. Y todos los soldados se hincan en el campo y empiezan a rezar. Y perdónanos nuestras deudas, así, y dice, esperen. Piensen bien lo que están por decir y piensen bien lo que proponen hacer. Y con eso dejaron su propósito. No hicieron la masacre por tener conciencia de que, como perdonamos, seremos perdonados. Okay. Que también es importante señalar de que aquí cuando hablamos de nuestras deudas, estamos diciendo nuestras en un sentido muy distinto que la manera en que dijimos el pan nuestro de cada día. ¿Okay? Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, ¿okay? Estamos pidiéndolo, poniendo toda nuestra confianza en Dios, porque realmente no es nuestro. Es nuestro porque Dios lo ha querido así, pero no tenemos derecho a ese pan. Mientras, cuando decimos nuestras deudas, ¿okay? Esas sí son nuestras. Santa Catalina de Siena escuchó en su juventud, ¿okay? La voz de Dios revelándose a ella diciendo, soy quien eres, soy quien soy, o quien existe, y tú eres nada. ¿Okay? Es decir, que no tenemos nada propio. Dios es todo, y realmente la única cosa que podemos decir que es nuestra son nuestros pecados. Y hablamos aquí en el plural. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pecados, nuestras deudas, y las ofensas, ¿okay? Tienen un efecto social. Entonces, sí son ofensas propias y cada quien necesita pedir perdón por lo que ha hecho, pero vale la pena tomar en cuenta de que nuestros pecados afectan todo y la deuda de la humanidad a Dios por las ofensas que hemos cometido es enorme. Por eso siempre ha existido, por ejemplo, comunidades de religiosos que se dedican a hacer penitencia para el mundo,
Porque el pecado va multiplicándose y ¿quién va a satisfacer la ira de Dios? Necesitamos almas generosas para hacer penitencia, reparación por los pecados que pues los que los han cometido no están conscientes de ellos. Okay. Entonces, cuando decimos así como perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como. Entonces, podemos entender eso en algunos sentidos. Okay. Es como según una semejanza, de modo que pidamos a Dios que nos perdone a nosotros, porque también nosotros perdonamos a quienes nos hacen agravios. Okay. Aunque yo creo que no es realmente la manera preferible para pedir eso, porque los agravios que hemos hecho contra Dios son peores, mucho peores que los agravios que los demás cometen contra nosotros. Entonces, si esta es la medida, okay, diciendo a Dios, pues Dios, yo he sido tan generoso con mis compañeros, por favor, concédeme la misma indulgencia. No, queremos más, de veras. Okay. Entonces, la otra manera de entenderlo es como condición. ¿Eh? Y así es como Jesús quiere que entendamos eso. Porque, regresando a esa parábola, ¿no? Quien no tenga misericordia, no tendrá misericordia. Okay, entonces, como una condición, si perdonáis a los hombres las ofensas de ellos, también vuestro Padre Celestial perdonará vuestros pecados. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará los pecados. Así pues, Dios solo nos perdonará nuestros pecados a condición de que nosotros perdonemos a quienes nos han hecho agravio, y de modo parecido como nosotros perdonemos a los demás. Okay. Y debemos de comentar algo aquí, y hoy voy a terminar un poco antes de la hora porque tenemos una primera comunión y necesito arreglar unas cosas. Pero una dificultad que se presenta cuando consideramos eso y el gran deber que tenemos para perdonar si queremos recibir el perdón. ¿Okay? Y yo creo que en cierto sentido, tal vez esto es un poco más difícil para gente latina, ¿okay? ¿Por qué? Porque suelen ser más sentimentales, ¿okay? Y muchos se confunden pensando de que, pues, perdón es no sentir el dolor o la ofensa. Okay. O aún personas piensan que no han perdonado si tienen memoria. Es que no puedo olvidar que me hizo eso. No estamos hablando de eso. Okay. Siempre tienen que recordarse de que los sentimientos, hay cosas que no podemos controlar, o solo podemos controlar con mucha dificultad cuando llegamos a la cima de perfección. Los santos sí logran controlar muchas de sus pasiones, pero ni por completo. ¿Okay? Hay una historia de un sacerdote grande, muy santo, ¿okay? Y un sacerdote más joven, ¿okay? Que estaba sintiendo mucha tentación contra la pobreza, ¿okay? Entonces le pidió consejo diciendo, porque no era tan joven, ¿no? Y diciendo, yo
yo había pensado al llegar a los 40 años ya habría bajado esas tentaciones, no sería tan difícil. ¿Cuándo se hace más difícil? Y el sacerdote, más fácil. Y el sacerdote más grande dijo, yo creo que unos 6 horas después de ser enterrado, ¿no? de la sepultura. ¿Okay? El punto es que en esta vida tenemos que luchar. ¿Okay? Pero para ser sabios y para tener la confianza que necesitamos para encaminar la vida de santidad, ¿okay? Necesitamos ser prudentes y poder distinguir. No es fácil, pero debemos de separar de lo que es los pensamientos o decisiones de la voluntad por las cuales somos realmente culpables y lo que es nada más una tentación. Entonces, claro que sí, el demonio, aprovechando de tu memoria que ha sido afectada por pecado original, las pasiones desordenadas, te va a estar metiendo esa espinita de memorias de las ofensas. ¿Por qué? Porque él sabe las escrituras y sabe esta oración. Y él sabe bien, si no podemos perdonar, no vamos a recibir perdón. Entonces, si nos sembra la duda, ¿okay? Hay 2 tácticas realmente. Porque si la memoria es constante, es una tentación de no ofrecer el perdón. Y si no perdonamos, no seremos perdonados y no iremos al cielo. ¿Okay? Y él gana. Pero si no logra eso, su otra táctica es como siempre hay un plan A y B, ¿no? Plan B es de quitarnos la confianza. Porque si sigue la memoria de ofensas, vamos a dudar que perdón es posible, especialmente si estamos intentando vivir bien con Dios. Vamos a dudar y hasta vamos a decir, ¿qué valor hay rezar el Padre Nuestro porque no he podido perdonar a mi amigo que me ofendió hace 20 años? ¿Okay? Entonces, ¿qué es perdón realmente? Pues es no mantener la ofensa en su contra. Amar al prójimo es querer su bien máximo, que es su salvación, que Él sea perdonado, que Él alcance la salvación. Entonces, si estamos como siempre pensando de una ofensa y diciendo, estoy tan enojado porque no ha recibido lo que debe de recibir por todo lo que me ha hecho. Entonces, eso a lo mejor es no haber perdonado. ¿Okay? Pero eso controlamos con una decisión de la voluntad. Diciendo, ya no, yo te amo, yo quiero tu bien, punto. ¿Okay? Y luego pedimos para el santo olvido. Porque si son molestos esos pensamientos, entonces pedimos a Dios que purifique la memoria, pero si no, tal vez Dios quiere permitir que sigan toda la vida para que aprendamos a ser más despegados de nuestras pasiones, para que tengamos que luchar contra una tendencia violenta o un carácter muy fuerte que tiende hacia la venganza. ¿Okay? Pero es para nuestro bien al final. ¿Okay? Entonces necesitamos considerar eso de que perdonar no es olvidar y no es no tener sentimientos. Es superar los sentimientos y tomar la decisión de perdonar. Y no buscar la retribución o venganza, ni querer que Dios
le haga venganza. Podemos tomar un cierto consuelo en el hecho de que al final de cuentas todo será rectificado y arreglado en el juicio final. La venganza es de Dios, dice la Escritura. Pero no debemos de preocuparnos, ¿no? Lo dejamos a Dios. Dios sabe, conoce su corazón, ¿okay? Yo tengo suficiente trabajo atendiendo mi corazón y mis faltas, ¿okay? ¿Preguntas? Lo vamos a dejar ahí por ahora, ¿okay? Vamos a rezar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y benedictio de omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amen.